Muy buenas, bienvenidos a la Zona Maldonado. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema muy preocupante. ¿Qué haces o qué puedes hacer cuando tu jamón se ve infectado por el ácaro? Si te interesan todos estos consejos y de lo que se trata en este canal, no lo dudes, suscríbete, no cuesta trabajo, es totalmente gratuito. Así que vamos a abordar el problema que nos surge cuando nuestro jamón se ve infectado por este parásito, por este ácaro. Mencionar que este vídeo lo estoy haciendo a petición indirectamente de un comentario que recibí en un vídeo que ya tenemos en el canal, en el que explico la diferencia, o realmente más bien, qué son los puntos blancos. Como sabéis, en el jamón muchas veces aparecen puntos blancos que pueden ser diferentes cosas, pero en este vídeo no nos vamos a entretener en explicarlo, porque para eso ya está el otro, así que no dudéis en echar un vistazo para si queréis saber cuáles son los fundamentales problemas que surgen cuando nos aparecen esos puntos blancos. Yo entiendo personalmente a la persona que me hizo su comentario que me venía a decir, os lo pasaré para que lo veáis, que se había gastado un buen dinero en un jamón ibérico y que al poco tiempo de haberlo empezado le pareció ver o se percató de que aparecieron los primeros ácaros. Y creo que su pregunta o su preocupación está más que justificada. ¿Qué puedo hacer sin necesidad de desperdiciar el jamón? Y me da mucha rabia haberme gastado este dinero y tener que tirarlo a la basura. Entonces yo le di algunos consejos y desde aquí le mando un saludo. Espero que pudiese haber disfrutado de su jamón lo mejor posible, pero creo que hay que extender estos consejos porque no todo el mundo creo que pueda saber lo que se debe de hacer. Cuando surge el ácaro en un jamón es un problema muy serio y un problema de difícil solución. El primer consejo que puedo dar, que es el más fácil, sería devolverlo a la tienda en la que lo habéis comprado, porque ya os digo que el ácaro no es algo que le salga después al jamón, sino que el ácaro es una cosa que sale en el jamón mucho antes de que tú lo compres. Puede ser perfectamente en el periodo de curación o incluso en el momento de almacenaje. Así pues, si tienes el ticket y lo has comprado en un sitio en el que la política de devolución de ese lugar te conduce a que podáis devolverlo y tiene una buena política de devolución, pues animo a que lo devolváis y os den otro o os abonen parte del jamón o la totalidad de él si en ese lugar lo creen oportuno. Pero bueno, podéis llamar también por teléfono y consultar las condiciones de devolución del centro en el que lo habéis comprado. Si ha pasado mucho tiempo y os da vergüenza, reparo, o posiblemente debido a ese tiempo la tienda en concreto o el establecimiento en concreto no se haga responsable del jamón, lo que se pudiera hacer en ese caso sería limpiar la parte más superficial, limpiando con el cuchillo unas pequeñas lonchas, para, digamos de alguna manera, eliminar el ácaro por la parte más superficial del corte. Intentar localizar de dónde salen los ácaros. Generalmente el ácaro suele ser un nido o una pequeña cueva o una pequeña hendidura dentro del jamón, y de ahí suele proceder ese ácaro. Si se consigue localizar y extirpar, posiblemente pudiéramos atajar la infección y que se propague por todo el jamón. También como consejo se le podría dar aceite o manteca a la parte que no se ha descubierto de lo que es la piel, por si pudiera haber alguno, pues digamos ahí inutilizarlo, y después pues cuando uno vaya pelando pues se va a eliminar sin problema. Más opciones, pues otra opción es, si la infección ha sido hace muy poquito y limpiáis eso, pues hombre, intentar deshuesarlo, lonchearlo todo, hacer trozos y digamos de alguna manera gastarlo por completo en un par de días para que por lo menos el ácaro no se extienda por todo el jamón y sea inviable el poder consumirlo. De igual forma podéis llevarlo a algún establecimiento que os permita ese servicio de deshuese y loncheo para que podáis disfrutar de vuestro jamón. Sí que es cierto que sacrificaríais que estuviese en jamonero, pero de otra manera podéis terminar de aprovechar al completo vuestro jamón. De todas formas, también sería interesante consultar o asesoraros por un especialista, algún cortador profesional o incluso los propios charcuteros que os hayan vendido el jamón, porque vuelvo a repetir y quiero dejar muy claro y recalcar que cuando nos surge este problema es complicado y difícil el poder salvar el jamón sin que el ácaro se nos desmadre.
De hecho, yo no hace mucho compré un jamón en el que me apareció el ácaro en un ibérico cebo de campo y conseguí localizar en una cueva bastante importante en la zona de la punta. Así pues, lo que hice fue estirpar esa cueva hasta que no quedó rastro de ella. Pues perdí aproximadamente unos 200-300 gramos de jamón de la punta y le quité unas pequeñas lonchas al corte para evitar efectivamente que los que quedasen se pudiesen propagar. En los siguientes días hice un seguimiento del jamón y del corte del jamón para cerciorarme de que no seguía apareciendo y que ese era el único foco de propagación del ácaro, y por fortuna lo pillé a suerte y conseguí seguir disfrutando del jamón sin la aparición de nuevo ácaro. Tuve suerte en ese sentido, pero es complicado. Hay veces que las infecciones de ácaros son leves, hay otras que son muy extensivas dentro del jamón y hay otras en las que el jamón, por mucho que uno quiera estirpar, es imposible salvar el jamón. Así que vosotros mismos deberíais tener la capacidad de decidir si queréis seguir adelante o no. También es cierto que hay gente que en el momento en el que aparece, pues entiendo que pueda ser muy aprensivo y ya no quiera seguir consumiendo de ese jamón. Así que es complicado y las soluciones, pues bueno, son complejas. Por eso creo que es importante estos consejos y que la gente por lo menos sepa qué atenerse y qué es lo que se puede hacer una vez que aparecen. Por eso intento siempre, dentro de la medida de lo posible, ayudar a todos los que me habláis por comentarios para solucionar este tipo de problemas. Así que no lo dudéis, suscribirse al canal para estar al tanto de todo este tipo de consejos, activar la campanita para estar al tanto de los próximos estrenos y, como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!